Hoy vamos a ver los versículos del 17 al 21. Dice la palabra de Dios: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esa es la palabra de Dios para esta tarde. Pablo tenía que trabajar duro. El equipo de colaboradores que ayudó en esta labor tuvo bastante trabajo que hacer. Las iglesias le apoyaron en varias oportunidades, también debieron hacer esfuerzo, y todo esto finalmente era la obra de Dios, la obra de Cristo mismo, era la expresión de su gracia que debía ser anunciada al mundo entero, ¿no? No se trataba de anunciar el nombre de Pablo, sino el nombre de la obra misionera de Cristo, y para eso fue llamado Pablo, para anunciar las obras de Cristo. Él lo tenía muy claro. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, ahí ya cuando empezamos a estudiar esta epístola, esta carta, vemos como en 4 versículos del capítulo 1, vemos como ese llamado que tenía Pablo, él lo tenía claro. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Luego en el versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En el 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y en el 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que Pablo, él sabía el llamado que tenía, ¿no? Y Pablo se gozó precisamente en esta obra de Cristo, en lo que Cristo había logrado a través de su persona, ¿no? A través de él. Él fue un instrumento, algo maravilloso, que ocurrió en la vida de un hombre que era pecador, que había sido transformado como un útil instrumento en la mano del Señor. Vemos como lo que era Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, ¿no? Y cómo Dios lo llamó, y cambió su vida, y pasando a ser de un vil pecador a ser un instrumento para la obra de Dios. O sea que Pablo tenía de qué hablar, él lo tenía muy claro, él tenía que hablar, él había sido llamado para predicar el Evangelio, tenía logros que mostrar, él tenía, la obra que había hecho Pablo era una obra maravillosa, ¿no? Y él tenía logros para mostrar, ¿no? Los logros de Cristo no son los nuestros propios, nosotros podemos haber hecho algo para Cristo, pero lo que ha hecho Cristo no tiene nada que ver con lo que hagamos nosotros, ¿no? Pero Pablo lo tenía claro, no se gloriaba en su progreso, en la calidad de su preparación teológica, que la tenía, en el alcance mundial de su ministerio, de su trabajo ministerial, aunque sí tuvo alcance mundial, sino lo que Dios quiso hacer a través suyo, por sus palabras y hechos, ¿no? Lo que Dios hizo en la vida de Pablo y a través de él fue motivo de gran gozo para el apóstol, motivo de exaltación en Cristo, pero implicó un gran esfuerzo precisamente en Cristo, en buscar el honor de Cristo. Él siempre buscaba el honor de Cristo, él no buscaba su propio honor, y como lo vamos a ver más adelante, ni buscaba su gloria. Él siempre, todo lo que hacía era exaltar a Cristo y a la obra de Cristo, ¿no?
Ese era el deseo no solo de Pablo, sino de todos los que de alguna manera apoyaron su ministerio. Por lo tanto, hablamos de un gran esfuerzo en Cristo, ¿no? Como hemos venido viendo en casi toda la epístola de Pablo a los romanos, siempre hay una estrecha relación en cada verso con el anterior, ¿no? Pablo, después de describirse como ministro de Cristo a los gentiles, ahora prosigue en el versículo 17 diciendo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, ¿no? En otra versión, en la versión de Palabra de Dios para Todos, que es una versión un poco más sencilla, dice: por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. Entonces, ¿Pablo estaba haciendo algo incorrecto al gloriarse? Pues porque en el capítulo 12, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 de Corintios 12, sí, 12. Versículo 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él decía que él no se iba a gloriar de nada, sino lo único que podía gloriarse eran sus debilidades. Entonces, cuando aquí Pablo está diciendo, está en el 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Entonces, por otro lado, está diciendo Pablo que no le conviene gloriarse. Entonces, ¿finalmente lo hace? ¿Pecó Pablo? ¿No? Pues no. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no está diciendo que se estaba gloriando él, sino que no se está gloriando en sí mismo, ni en su propia obra, sino en lo que Cristo ha hecho por medio de él. Es lo que estaba diciendo aquí en el versículo 17. Se estaba gloriando en Cristo, por lo que había hecho Cristo por medio de él. Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Dios utiliza a hombres y a mujeres para su obra, pero la obra es de Dios. Es lo que estaba diciendo aquí, ¿no? Y Pablo decía que todo lo que había hecho Dios a través de él era una clara manifestación del Espíritu de Dios que le permitió llevar el Evangelio a casi toda Asia Menor, ¿no? Enfatizando que predicó donde otros no lo habían hecho. A la luz de lo que vemos en Internet, hay mucha gente que se gloria en su físico, por poner un ejemplo, ¿no? En cualquiera de las redes sociales o de la televisión podemos ver multitud de fotografías y vídeos en las que la gente se pone como a un concurso de belleza, ¿no? Haciéndose poses, las mujeres postrando sus más rincones más íntimos, ¿no? Y los hombres sobre todo músculos, ¿no? Muchos músculos. Incluso muchos creyentes caen en las mismas vanidades, muchos creyentes caen en las vanidades, en esa, ¿no? Y entonces, sin embargo, todos sabemos que la belleza física es pasajera. Lo vemos en algunas actrices de cine que en su día fueron símbolos sexuales y que se hicieron mayores y que su gloria quedó marchita, ¿no? Hay algunas actrices que en su vejez no quieran salir a la calle porque se avergonzaban de su físico. El mismo que un día fue su gloria, llegó a ser su vergüenza, ¿no? La mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, quieren ser como Arnold Schwarzenegger, en la película Conan el Bárbaro, que salen unos brazos impresionantes, ¿no? Cuando salió esa película todo el mundo quería ser como él, ¿no? El tamaño y la definición de su músculo era la envidia de todos, ¿no? En cambio, le vemos ahora en la vejez y nos damos cuenta de que su masa muscular ha menguado, tanto que casi ha desaparecido. Cabría preguntarse si toda una vida de esfuerzo, sufrimiento y dolor en horas y horas de gimnasio merecieron la pena para esa gente, ¿no? Así que la gloria de lo físico no dura mucho. La gente se gloria en su físico, pero la gloria de lo físico no dura mucho. La belleza se fuma, los músculos pierden su textura, se desintegran. Tampoco la gloria de la fama y de las riquezas, Gente que cobraron millones por su aparición en televisión o en el cine, hoy no tienen dónde caerse muertos. Y es verdad, no es algo que, no todos, pero mucha gente. ¿Sabéis por qué ahora hay una moda? Que es que
todos los cantantes que en su día fueron muy famosos, pero que ya tienen 60 años o 70 años, ahora vuelven todos otra vez a cantar. Pero no porque añoran la fama, no tienen dinero, ¿sabes? No por gusto, sino por necesidad, ¿no? Por necesidad. Pero porque todo lo temporal, por eso, porque todo lo temporal solo aporta también una gloria temporal, ¿no? Y Pablo tenía de qué gloriarse en Cristo Jesús, y no en su belleza física, ni en sus músculos bien trabajados y desarrollados, sino él se gloriaba en a lo que Dios se refiere, ¿no? Mirad, entonces, vuelvo a repetir, Pablo se gloriaba en lo que Cristo había hecho a través de él, que él había sido un instrumento en la mano de Dios y que había hecho grandes cosas, ¿no? Mira, algunos predicadores distorsionan el significado de la frase gloriarse en el Señor para respaldar un mensaje equivocado. Esta es otra de las doctrinas que hay muchas iglesias que predican y engañan a las personas, ¿no? Esta expresión se escucha mucho con frecuencia, sobre todo en las iglesias del movimiento de prosperidad y también otro movimiento que se llama Palabra de Fe. A menudo citan el Salmo 34:2 que dice: en el Señor se gloriará mi alma, ¿no? Y se usa en un contexto de jactancia sobre posesiones materiales para declarar un milagro. Ellos predican que si tenemos una necesidad material, debería gloriarte, como si ya estuviera suplida. Esta jactancia, según dicen, es una prueba de fe, y esa fe glorificará a Dios al declarar una bendición que será realidad, que será realidad. O sea, que el que es pobre, mis hermanos, porque quiere. Yo soy pobre, llevo toda la vida haciéndolo, pero no digo que he hecho esto porque eso es una tontería, ¿sabes? Una herejía como muchas otras, ¿no? Pero en realidad eso no es lo que está diciendo Pablo. No es correcto porque Pablo no estaba diciendo a eso. Él decía, si me tengo que jactar de algo, es que es la obra de Cristo y que me ha autorizado a mí para esa obra, pero todo el mérito se lo daba al Señor, ¿no? Entonces, eso es lo primero que dice Pablo. Luego pasa al versículo 18 y 19 que dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho, ¿no ves? De lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, ¿no? De lo que Cristo ha hecho, no nosotros, no Pablo. Nosotros no hacemos nada. Nosotros somos viles instrumentos de Dios en sus manos, y si tenemos que gloriarnos es en Cristo, la obra de Cristo, que Él ha hecho nosotros, ¿no? Y aquí está diciendo Pablo, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero por el poder del Espíritu de Dios, no por nosotros, por nuestras fuerzas. Si algo queda claro en este pasaje es que Pablo no era un robaglorias, no le robaba la gloria a Dios, ¿no? Como muchos de los que actualmente abundan en muchas iglesias. Aquí Pablo habla de poder, de señales y prodigios. Mirad, si hemos estudiado el libro de los Hechos de los Apóstoles, y si no lo hemos estudiado, les invito a que lo hagan, sabríamos que en él se resaltan multitud de milagros maravillosos que fueron hechos por medio de Pablo. ¿Pero quién los hizo? Cristo. Y lo vamos a ver, mirad, Hechos 16 del 6 al 12. Hechos 13, del 6 al 12. Dice la palabra, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartarle de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina, que era de Pablo, del Señor. Mira, muchos de los que hoy se hacen llamar profetas no son sino como aquel Elimás, puros magos llenos de todo engaño y maldad, hijos del diablo y enemigos de toda justicia, como decía Pablo, que trastornan los caminos rectos del Señor, engatusando a la gente que no quiere estudiar las Escrituras. Porque esta gente lo que hacen, engañan a la gente que no estudia las Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros, como estudiamos la Biblia, no nos van a engañar. Porque sabemos cuando nos digan algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprobar si lo que nos están diciendo viene de la palabra de Dios. Porque esta es la autoridad suprema de todo, de todo. No vale decir, no, es que a mí me han dicho, yo creo, no. Este libro es la autoridad suprema, ¿verdad? Y en él lo tenemos que guiar, ¿no? Porque los profetas jamás, los falsos profetas, estos que dicen lo que decíamos antes, ¿no? Que utilizan esas falsas profecías eres pobre porque quieres, porque tú ora por fe de que Dios te va a dar y créelo ya, y créelo, y llevan toda la vida creyéndolo y no hay manera de, ¿no? Pues esos falsos profetas jamás logran engañar a aquellos que conocemos la verdad, y si no la conocemos, cogemos la Biblia y lo miramos, y si no lo sabemos, lo preguntamos, no pasa nada, aquí todo el mundo estamos aprendiendo. Entonces lo que vemos aquí en esta historia es un verdadero milagro, y no es el único. Un poco más adelante, en Hechos también 14, versículos 2 y 3, vemos otro de los milagros. Dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, lo cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieron por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estas cosas se dieran en nuestra vida, verdad? Si por nuestra mano se hicieran milagros tan espectaculares, ¿sería bueno para nosotros? ¿O quizá nuestro ego se pondría por las nubes? Porque muchas veces nos suele pasar eso, cuando no somos unos simples hermanos, estamos de miedo, pero cuando tenemos algo que nos da Dios, ya nos creemos que somos superiores en todo, ¿no? O sea que fijaros y yo he puesto esto porque yo muchas veces digo, a mí que no me llegue eso, ¿sabes? Porque lo mismo me pierdo por ello, nos perdemos, es verdad, ¿sabes? No es que, ¿no? Entonces, si llegaran a nuestra vida esos milagros tan espectaculares, ¿nos sentiremos orgullosos? Tendríamos que extremar las precauciones para no caer en la egolatría, ¿no? Es decir, la gloria, que es mi gloria en mí mismo. Es que yo oro mucho, es que yo leo mucho la Biblia, es que estoy 15 horas al día en la presencia de Dios, ¿no? ¿Sabes? Porque el corazón humano, de verdad, contaminado por los logros, con facilidad piensa que hemos sido nosotros los autores de los milagros, ¿no? Pero Pablo no era así, No era así. Mirad, en Hechos 14, del 8 al 10, también hemos visto antes, en Hechos 14, del 2 a 3, pues un poquito más para adelante, en el 8 y 10 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, ¿no? Pero quiero que voy a ir aquí al libro, a Hechos, porque hay un versículo
que no le tengo apuntado, pero que recuerdo que he visto esta tarde. Mira, esos son los versículos de 14 del 8 al 10, ¿no? Pero sin embargo, fijaros, ¿qué pasó en el versículo 11? Dice, entonces la gente, visto lo que Saulo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres has descendido a nosotros, ¿verdad? Entonces, viendo estos milagros que estaba haciendo Pablo, que no es extraño que la gente quisiera adorarle como un dios, ¿no? Porque solo Dios puede hacer tales cosas, por eso decía, ¿no? La vida del apóstol Pablo estuvo plagada de acontecimientos similares, aunque un poco más, ¿no? Pero Pablo en ningún momento hizo al revés. Si tenemos que dar a alguien la gloria, es a Dios. Nosotros nos podemos sentir contentos y alegres porque Dios nos utilice para su obra, pero que toda la gloria era de Dios, ¿no? Mirad, un poco más adelante en el libro de Hechos, vemos que lo que estamos hablando, en el capítulo 19 y los versículos del 11 al 20, aquí lo vemos, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, ¿quién hacía los milagros? Dios, ¿no? Por medio de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre el que tenía espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús reconozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿No? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos. Y fijaros lo que sigue. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y era magnificado, era glorificado el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dándose cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, ¿no? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era de Dios todo, era de Dios, ¿verdad? Y sabían y magnificaban el nombre del Señor Jesús porque ellos reconocían que los milagros venían de parte del Señor Jesús, ¿no? Mirad, todo esto que hemos visto podían implicar el ego de cualquiera de nosotros, de cualquiera. Por eso, por lo menos lo que a mí refiere, que Dios me libre de todas esas cosas, ¿no? Pero Pablo no se gloriaba en sí mismo, sino en lo que Cristo hizo por medio de él, ¿no? Tampoco permitió que lo adorasen ni que le dieran la gloria que solo a Dios correspondía. Él nunca en ningún momento permitió, como lo hemos visto. Mirad, esto me hizo pensar en todo esto, en una publicación que vi el otro día en una de las redes sociales, ¿no? Alguien publicó una fotografía de una mujer, a ver si digo el nombre, es que me cuesta mucho el inglés. A ver, Kathryn Kuhlman, era una predicadora, la habéis oído, ¿no? La habéis oído, era una predicadora famosa, sobre todo del siglo XX, ¿no? Muy conocida por su milagro de sanidad, muy conocida por su milagro de sanidad. Pues cuentan la historia y está recogida científicamente, cuentan que en una de esas campañas que hacía de sanidad, que había una mujer que dijo que se había curado del cáncer y entonces cruzó corriendo el escenario a la orden de Kuhlman, ¿no? Y entonces en ese momento, según corría, dice que su columna se derrumbó al día siguiente. Ella corrió, dijo que había sido sanada, y ella corrió y al día siguiente su columna se derrumbó, ¿no? Y murió 4 meses después. Bueno, pues esta mujer, ¿sabéis lo que decía? Algo así como que la iglesia en la que no hay milagros no es una verdadera iglesia de Cristo.
Y esta mujer fue denunciada por eso, por los falsos milagros que hacía, porque luego había personas que testificaban de ello. Entonces se trata de una falsa doctrina que entiende que todos los cristianos debemos manifestar el poder y la capacidad de hacer milagros que demostraron los apóstoles. Y eso la Biblia no dice nada de eso. Pero dice, hay mucha gente que dice que debes hacer milagros, pero no es así. No todo el mundo. Es cierto que Dios hizo milagros por mano de Pablo y de los demás apóstoles. De hecho, hay un pasaje muy mal interpretado, que es en Marcos 16. Vamos a ir a Marcos 16, del 16 al 18. Y veréis que fácilmente cuando leemos el contexto de las cosas, nos damos cuenta de que muchas veces lo equivocados que hemos estado, que nos ha pasado a todos. Marcos 16, del 14 del 16 al 18. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si leemos estos 4 versículos, da la sensación de que aquí todo el mundo que crea en Dios, va a poder hacer todos estos milagros. El que creyere y fuera bautizado. Dice, será salvo, correcto. Mas el que no creyere será condenado, correcto. Dice, y estas señales seguirán los que creyeron. Pero si leemos esto, que es lo que la gente predica, tú puedes tomar serpientes en la mano, puedes beber cosas mortíferas que no te va a pasar nada, tú pones la mano sobre los enfermos y sanarán, ¿no? Y es que no está predicando eso, ni mucho menos. Entonces, si leemos el contexto, vemos a partir del versículo 14, ¿a quién iba dirigido esta orden? Esta palabra, dice, el versículo 14, dice, finalmente se apareció, ¿a quién? A los 11 mismos, a los 11 apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque no creían que Cristo hubiera resucitado, y por eso les reprochó su incredulidad. Eran apóstoles, eran discípulos, estaban cerca de él, pero no creían que Cristo hubiera resucitado. Dice que eran los 11, o sea, los 11 escogidos por Cristo, y estaban todos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. O sea, que estaba hablando a los discípulos, que estaban hablando a que no creían en que en Cristo había resucitado. Entonces, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que no creyere, entonces como ellos no habían creído, dice, y el que no creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales os seguirán. Pero no se lo estaba diciendo a todo el mundo, se lo estaba diciendo a sus apóstoles. O sea, que esto no era para nosotros, ahí no estamos incluidos nosotros. Que nosotros no podemos hacer milagros. Dios nos puede utilizar para hacer milagros. Pero nosotros no tenemos, no todo el mundo vamos a hacer milagros, ¿no? ¿Que Dios siga haciendo milagros hoy en día? Por supuesto que yo lo creo. ¿Y que Dios puede usar a personas para hacer milagros como lo hizo con Pablo? Por supuesto, yo lo creo. Pero que tenemos que tener cuidado y no utilizar versículos de la Biblia como fuera de contexto yo tengo poder para... No, el poder le tiene Dios. Dios te puede utilizar, ¿no? Pero cuidado, porque actualmente las iglesias están llenas de gente frustrada porque no ha conseguido ver esta manifestación del poder de Dios en su vida. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay gente hipócrita que se dedica a imitar los milagros de Dios para aparentar una espiritualidad que no tiene y viven inflados en su propio ego. Entonces oran por una persona, esa persona no se sana, y además oramos muchas veces con un ¿sabes?, inflados de poder,
y yo te ordeno que esa enfermedad se vaya, ¿sabes? Pero tú qué ordenas, ¿quién eres tú? ¿Que le estás quitando el poder a Dios? O ahora, será cuando tú quieres o cuando quiere Dios, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas frustradas en las iglesias por eso, porque hacemos cosas que no vienen, ¿no? Pablo, en la defensa de su ministerio, reconoce y da testimonio de que aquellas señales profetizadas por Cristo para los apóstoles se dieron como él, en él, como evidencia de que su ministerio apostólico era auténtico, ¿no? Entonces, Pablo presenta las señales, prodigios y milagros como evidencia del ministerio apostólico, porque una de las tres cosas que la Biblia habla para el llamado a ser apóstol era hacer señales, prodigios y milagros, ¿no? Por eso hoy cuando hablamos de apóstoles estamos hablando de que son enviados por la Iglesia a abrir iglesias o a administrar otras comunidades, pero nunca hay apóstoles como ministerio, porque una de las tres cosas que pedían era hacer señales, prodigios y milagros. Y la verdad que yo no quiero meterme con esa gente, ni mucho menos, pero no sé, deja mucho que desear. Entonces, muchas veces también nos sentimos frustrados nosotros, pues en verdad creemos que somos nosotros, que es que yo muchas veces no hago no veo tantas señales, no tengo tantos sueños, no he visto tantos milagros, ¿no? Y nos sentimos frustrados por ello. Hermanos, que no te sientas frustrado, no todos vamos a hacer milagros. Que hoy Dios puede hacer milagros utilizando a nosotros, por supuesto, pero no todos vamos a hacer, como vamos a ver adelante, hacemos milagros. Ni todos somos pastores, ni todos somos profetas, ni todos somos maestros, ¿no? De modo que la publicación de aquella hermana era errónea, y enseña contra la verdad revelada de la palabra de Dios. Cuando alguien pretende hacerte sentirte mal porque no hacer milagros y te diga haz milagros, dile tú, estudia la palabra de Dios. Así. Y aun los milagros que realizaron los apóstoles no lo hicieron ellos, lo hizo Cristo, ¿sabes? Que Dios utilizó a ellos, o sea. Mira, es penoso ver a muchos pastores que hacen campañas de milagros, contratando gente para que den falso testimonio, de verdad, en sus campañas de supuestas sanidades y milagros. Eso ha ocurrido y está comprobado, no es nada. Hoy es algo que ha quedado demostrado en las campañas, sobre todo de Benny Hill, Carl Luna y Guillermo Maldonado. Está comprobado, de que utilizan a gente, que utilizan a gente para hacer supuestamente milagros. Mirad, yo conozco personalmente a Benny Hill. Estuvo aquí hará 7, 8 años y yo tenía cierta amistad con el pastor, a ver si lo recuerdo ahora, el de Pasión por Cristo. Tengo cierta amistad, o tenía, ya no sé si ya la he perdido, después de aquello que ocurrió. Íbamos con Chilló por el Isla Azul, entonces estaba el pastor Juan Cano, estaba con Benny Hill, que había venido a unas campañas en Fuenlabrada de sanidades, ¿no? Y entonces él me conoció y me llamó, Esteban, y nos acercamos allí en el Starbucks, estaban tomándose allí, el único bueno que saqué de todo, un café que me tomé allí. Y entonces me lo presentó muy bien y tal, y no sé qué, y yo en ese tiempo estaba ministrando en los hospitales, en el 12 de octubre. Y entonces estaba así, caminé a hacer unas campañas y tal. Y no se me ocurrió otra cosa que decirle, no sé si le dije Benny Hill o Benny, no sé cómo le dije, o pastor, no recuerdo, le dije, ¿y por qué no se viene mañana conmigo usted al hospital, que hay muchos enfermos, y usted ora por ellos y los sana? Porque claro, tenía un ego, ¿por qué no vamos a hacer unas campañas, él y Juan Cano, unas campañas allí que vamos a sanar a infinidad de gente, todos que vayan van a ser sanados porque son campañas tremendas y tal. Y yo le solté eso, sin pensarlo mucho. Me iban a dar 2 invitaciones y me la dieron. Tampoco iba a ir,
Pero es verdad, si tanta esa gente hace tantos milagros, ¿por qué no van a los hospitales a sanar a toda esa gente que está enferma, que se está muriendo? Es que es así de sencillo, ¿no? Mirad, Pablo no se sentía orgulloso de sus obras, sino de que se gloriaba en decir que Cristo había hecho por medio de él, para la obediencia de los gentiles. Es decir, se sentía orgulloso de la obra de Cristo en él, ¿no? Eso sí que es una evidencia de ser un auténtico ministro de Jesucristo, es dar toda la gloria y toda la honra a Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, por cualquier cosa, ¿verdad? Mirad, alguien me dijo en alguna vez que en esta congregación no se veía el poder de Dios. Alguien me lo dijo. Pero mis hermanos, yo he visto el poder de Dios obrando en medio nuestro, aquí en esta iglesia. He visto a Dios cambiando vidas, restaurando matrimonios, transformando familias enteras. Y lo he visto respondiendo a nuestras oraciones, haciendo auténticos milagros. ¿Y qué hacemos nosotros? No le robamos la gloria a Dios, porque es suya, porque no lo hemos hecho nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido orar a Dios, pero los milagros, las vidas cambiadas, las vidas transformadas, las familias restauradas, ha sido Dios que lo ha hecho. O sea que en esta congregación sí está el poder de Dios. Que lo tenga claro esa hermana si me está escuchando. No del amor, pastor. No del amor, sobre todo. Y no hemos proclamado nunca hemos proclamado que fueron hechos por nuestras manos, cuando en realidad quien lo hizo fue Cristo. Si el poder de Dios en la vida de un cristiano no se trata de aparentar poder o espiritualidad, sino evidencias, cambios reales que marcan la diferencia. Los milagros de Pablo no fueron hechos por el poder de Pablo, y era Pablo, sino en el poder del Espíritu Santo, y sucedieron como confirmación del Evangelio, porque el apóstol se centró no en alardear de su poder, sino en la predicación de Jesucristo, de manera que dice la palabra de Dios que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, no he mirado dónde está esta distancia, todo lo llenaron del Evangelio de Cristo, dice Pablo, todo. Y esa era la meta del apóstol, no el hacerse famoso, ni rico, ni tener la mejor mansión o el templo más grande o hermoso del mundo, sino en predicar a Cristo y a este crucificado. Por eso escribió en 1 Corintios 1, 22, 24, dijo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Una buena radiografía de muchos hoy es que buscan poder, pero rechazan la verdad. Debemos poner en orden nuestras metas y objetivos, ¿verdad? Es importante que sepamos cuál es nuestra meta y cuál es nuestro objetivo. Y precisamente no es hacernos famosos, ni que nos reconozcan, ni ser grandes personajes, no. Y tenemos que reconocer que si somos algo y tenemos algo es porque Dios nos lo ha dado, y porque Dios nos sustenta, y porque es Dios quien hace todo, ¿no? Mira, el versículo 20, pasamos al versículo 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Fijaros, eso es muy importante también este versículo, ¿no? Porque dice que se esforzó en predicar el Evangelio, pero no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, o donde ya se hubiera predicado, ¿no? Para no edificar sobre el fundamento ajeno, para no predicar sobre ya donde había habido otro predicador o otra iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué significa este versículo? Primero, el apóstol Pablo explica aquí su misión estratégica evangelística. Su deseo era llevar el mensaje de Jesús a lugares donde no se conocía, en vez de trabajar en otros sitios que ya se había predicado. Eso refleja varios puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, la pasión misionera de Pablo. Pablo sentía un fuerte llamado a ser pionero. Quería abrir nuevos campos para el Evangelio.
No buscaba comodidad ni fama, sino cumplir una misión, ¿no? No edificar sobre fundamento ajeno. Esta frase significa que Pablo no quería construir sobre el trabajo de otros predicadores, no porque el trabajo ajeno fuera malo, sino porque su vocación personal era distinta, era fundar nuevas comunidades de creyentes. Por eso iba donde no se había predicado el Evangelio, ¿no? Pablo también muestra respeto por la labor de otros ministros. Él entendía que la misión se hace en equipo y por eso prefería trabajar donde todavía no había nadie, ¿no? Y también era el cumplimiento de una profecía. En los versículos posteriores, en el 21, donde vamos a ver luego, el último el versículo 21, Pablo cita Isaías 52:15, ¿no? Donde se dice que aquellos que nunca oyeron de Cristo llegarán a conocerlo. Fijaros, dice, aquellos que nunca oyeron de Cristo llegarán a conocerlo, ¿no? Pablo veía su propio ministerio como parte del cumplimiento de esta promesa, ¿no? Y entonces este versículo 20 nos anima primero a ser valientes y llevar esperanza a lugares o personas donde todavía no ha llegado. Eso es lo primero que nos invita a este versículo. Reconocer que cada creyente tiene una vocación particular, ¿no? Otra cosa es que tenemos que respetar la obra de otras iglesias, ¿no? No podemos sobreponernos a otras iglesias. Por ejemplo, sobre todo la gente que sale los sábados, ¿no? Yo sé que alguna vez yo he ido y nos encontramos con muchas iglesias que están en la calle, ¿no? Y cuando llegamos, y aunque no sean iglesias que no nos gusten por ciertas cosas, tenemos que respetarlo. Y si está en ella, lo mejor es irnos a otro sitio, Y lo que tenemos que hacer es buscar siempre extender el mensaje, no solo repetir lo ya construido, ¿no? Eso es importante. Y Pablo tenía muy claro, Pablo no iba donde ya había un fundamento puesto, ¿no? Y eso nos enseña a nosotros que a lo mejor tenemos que buscar otros sitios donde predicar el Evangelio, no por ejemplo en estas plazas ni en estos sitios, sino a lo mejor tenemos que ir a otros barrios. No buscar tanto nuestra comodidad, que aquí ya pilla cerca, a lo mejor tenemos que coger el metro e irnos a otros barrios, que hay más necesidad que en Carabanchel, porque aquí ya hay mucha gente, es verdad, y la gente que de aquí, bueno, Rosalinda que sale, bueno, algunas veces también hemos salido Verónica, hemos salido algunos, y nos hemos encontrado de que los sábados hay 4 o 5 iglesias predicando en 500 metros, ¿no? Entonces Pablo decía que él respetaba eso y él se iba donde había más necesidad. Mirad, es cierto, bueno, el versículo 21 ya terminamos, dice, porque como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciada acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, decía. Y es una cita de Isaías 52:15. Otra vez vemos aquí como Pablo siempre echa mano de la Escritura. Para dar una enseñanza, él no decía, no, yo creo, yo pienso. No. La palabra de Dios dice que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Isaías 52:15, diría Pablo, ¿no? Entonces está demostrando que su propósito era extender el Evangelio, a fin de que aquellos que nunca habían oído hablar de él, vieran y entendieran. Es cierto que mucha gente a la que se le predica el Evangelio lo rechaza. Esa es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, hablar del Evangelio. Que lo acepten o no lo acepten es la responsabilidad del otro, ¿no? Pero aún así hay mucha gente que no lo haya oído, eso sí que es responsabilidad nuestra. La gente que no ha oído el Evangelio, eso es responsabilidad nuestra. Si tú tienes algún familiar que no ha oído hablar del Evangelio, es tu responsabilidad. Si tienes algún vecino que no ha oído hablar del Evangelio, es nuestra responsabilidad. Si tenemos en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en cualquier sitio, a alguien que no ha oído hablar del Evangelio, es nuestra responsabilidad. Yo sé que cuando decimos esto es muy fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, esto muchas veces cuando estaba en el hospital se lo comentaba a los médicos, y los médicos me decían que eran médicos cristianos, y enfermeras cristianas, pero para ellos era muy difícil, porque claro, ellos tienen un compromiso muy grande
y no podían ir hablando de milagros así abiertamente porque contradecían un poco lo que en realidad estaban haciendo, ¿no? Pero lo que sí estaba claro que cuando tenían oportunidad, la aprovechaban. Entonces, pues esa misma postura la podemos hacer nosotros con nuestras familias. Yo a mi familia no voy, las veo una vez al año y es ahora por Navidades, con mucho dos, cuando hay algún acontecimiento especial. Y yo no voy a hablarlas derecho del Evangelio, pero cuando tengo una oportunidad, lo hago. Y no es que haga algo grandioso, es que cumplo con mi obligación, ¿sabes? Porque es una responsabilidad. Que yo cuando les he hablado y no lo han oído, ya es su responsabilidad. Pero si ellos no van a oír hablar del Evangelio, esa responsabilidad es mía. Mirad, ¿qué hacía Pablo cuando en algún lugar no le recibía? Dice, los judíos rechazaron al Mesías prometido, pero Pablo no se desanimó, siguió predicando el Evangelio a los gentiles. Él fue rechazado, pero él no se desanimó, ¿no? Si alguien lo rechaza, otros lo recibirán y serán salvos. ¿Acaso no lo recibimos nosotros? ¿Qué hubiera pasado si quien te predicó a ti no lo hubiera hecho pensando que no creerías? No le voy a predicar el Evangelio a Esteban porque no lo va a creer, porque este hombre seguro que no, ¿no? Pues no conoceríamos el amor de Dios, ni sabríamos de la esperanza que nos está reservada a los cielos. Si aquel hombre que me predicó el Evangelio, él hubiera pensado, uy, qué difícil son los españoles de aceptar el Evangelio, como dicen por ahí, ¿no? No, a los españoles no les predicamos que son muy difíciles. No, no somos, ¿verdad? No somos como, es que no me gusta esta palabra, pero lo he puesto, un robaglorias, porque nosotros no merecemos la gloria, ¿no? Es a Dios a quien le debemos y al único que le corresponde la gloria, la gloria. Pablo aquí lo tenía muy claro. Él decía que Dios lo había utilizado grandemente, que Dios había hecho muchos milagros, y él se sentía orgulloso de que Dios lo hubiera utilizado, ¿no? Y aunque a muchos no les gusta la palabra orgulloso porque dicen que es pecado, yo muchas veces me siento orgulloso de muchas cosas de esta iglesia, de verdad. Y no sé si es pecado, pues si es pecado le pido perdón a Dios por ello, pero lo puedo decir. Me siento orgulloso sin vanagloriarme, eso sí, pero me siento orgulloso de muchas cosas, ¿no? De infinidad, no voy a enumerarlas ahora, pero de verdad, y lo digo, puedo decir de todo corazón, ¿no? Pero no es porque yo sea muy majo ni porque se haga las cosas muy buenas, sino porque Dios es el que hace que esta iglesia sea especial. De verdad, es Dios, solamente Dios. Y aquella hermana que decía, aquí no veo la mano de Dios en esta iglesia, siento decirle que se equivocaba. Porque aquí hemos visto la mano de Dios, hemos visto muchos milagros, eso lo vemos. Y lo seguiremos viendo porque Dios es muy bueno. Es muy bueno. Pero que todo sea para la gloria de Dios, mis hermanos. Que no nos creamos más de lo que somos. Que no somos nada. No somos nada. Y si somos algo es porque Dios nos lo ha dado. Como decía Pablo. Es porque Dios me lo ha dado. Porque Dios utiliza a los que con un corazón sincero, honesto, están dispuestos a ello, ¿verdad? Cuando tú tienes tu corazón dispuesto a ello, cuando tienes un corazón para Dios, Dios te llama y te hace dar un paso al frente en cualquier trabajo, porque como veíamos el domingo, no hay trabajo pequeño en la obra de Dios, en la obra de Dios. Así que, mis hermanos, ese era el mensaje de hoy, que si tenemos que gloriarnos, que nos gloriemos en Dios, porque Él es el único que lo merece, el único. Nos ponemos de pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias por la vida de Pablo, Señor, ese hombre que tú utilizaste en gran manera, Señor, y que pudo reconocer que él era un
un instrumento, Señor, una persona con un pasado turbio, Dios mío, perseguidor de los cristianos, Señor, pero que tú un día le llamaste, Señor, y hiciste de él una nueva persona, una nueva criatura, Dios mío, y lo utilizaste en tu obra de una gran manera, Señor, y él nunca se creyó especial, ni se creyó, Señor, más que nadie, sino que toda la gloria te la daba a ti, Señor. Que nosotros en esta tarde, Señor, podamos honrarte, podamos darte la gloria, decirte que, Señor, que solo tú es el que has sido capaz de cambiar nuestra vida, Señor. Gracias por utilizarnos, Señor, en tu obra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todos los momentos, Señor. Nos ayudas, nos enseñas, nos corriges, Señor, nos exhortas a través de tu Espíritu Santo, Dios mío. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Y te honramos en esta tarde, Señor. Te honramos con nuestras alabanzas, Señor, con nuestras oraciones, Señor. Reconociendo que solo tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, Señor. Reconociendo que solo tú, Señor, es el que hace los milagros, Señor. Que nosotros somos sencillos, Señor, instrumentos en tus manos, Dios mío, Señor. Eso sí, Señor, queremos que tú nos sigas utilizando para tu obra, Dios mío, Señor. Que tú nos sigas utilizando para hacer milagros, Señor, si es tu parecer, Dios mío, Señor. Que tú nos sigas utilizando, Señor, si es tu parecer, para enseñar, Señor. Que tú nos sigas utilizando, Señor, para evangelizar, para llevar las buenas noticias a todos allí donde no hayan oído, Dios mío, Señor. Pero que toda la gloria y toda la honra solamente es para ti, Dios mío. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Y ahora, Señor, también queremos honrarte, Señor, con nuestras ofrendas, Dios mío, Señor. Queremos, Señor, ofrendarte, Señor, con un corazón alegre, Señor, con un corazón sincero y honesto, Señor, Dios mío. No te damos, Señor, para que tú nos des más, Dios mío, sino te damos de lo que tú ya nos has dado, Señor. Dios mío, gracias, Señor, gracias por cada moneda, Señor, que caiga en este alfolín, Dios mío, Señor, sabiendo que es para tu gloria y tu honra, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.